está en el corazón de quien ya conoce a Jesús. La verdadera paz está en aquel que ya conoce a Jesús. El sentimiento más precioso que viene de nuestro Señor, el amor de aquel que ya conoce a Jesús. La alegría está en el corazón de quien ya conoce a Jesús. La verdadera paz está en aquel que ya conoce a Jesús. El sentimiento más precioso que viene de nuestro Señor, el amor de aquel que ya conoce a Jesús. Muy buenas tardes, queridos hermanos y amigos. Muchas gracias por estar con nosotros esta tarde para estudiar juntos la palabra del Señor. Esta vez estuvimos un poco acarreados porque la canción de introducción fue muy corta. Vamos a orar al Señor y a pedirle que sea Él quien guíe nuestro estudio bíblico. Padre, gracias te damos esta noche porque nos permites reunirnos para aprender más de tu palabra, Señor. Te amo, Señor, y te agradezco que tú pones en el corazón de cada uno de nosotros el deseo de aprender más de ti, el deseo de conocerte y saber, Padre, cómo es que tú actúas a través de los personajes bíblicos, porque a través de esta manera también es como tú actúas en nuestras vidas. Haznos sabios, Señor, para poder entender tu palabra, que el Espíritu Santo nos guíe y también que habilite nuestro corazón y nuestra mente para que podamos tenerlo en nuestra mente y para que lo podamos practicar diariamente. Agrádate de los cantos que vamos a entonar en este momento, que son para honra y gloria tuya. Te lo pido y te lo suplico en el bendito nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Bueno, hermanos, en lo que pasamos a contestando preguntas, y usted ve la pregunta ahí en su pantalla. La pregunta es, ¿el rey Nabucodonosor fue salvo a pesar de que hizo mucha maldad contra el pueblo de Dios? Esta es una bonita pregunta. ¿Ya estoy en cámara? Esta es una bonita pregunta y le voy a decir por qué es una bonita pregunta. No es porque en sí la pregunta, pero porque refleja que las personas están leyendo su Biblia. Y cuando están leyendo su Biblia, obviamente les surgen preguntas. Y esta es una muy buena pregunta, ¿verdad? Porque no sabemos que el rey Nabucodonosor hasta cierto punto les causó mucho daño al pueblo de Israel. Así es que nuestra querida hermana Lupita Melesio fue la que nos hizo esta pregunta muy acertada. Y vamos a entonces a nuestra Biblia, vamos a abrir primeramente en Jeremías. En Jeremías 43:10, usted recordará cuando estuvimos estudiando Jeremías, que Jeremías nos dijo varias cosas acerca del pueblo de Dios y acerca de Nabucodonosor. Y una de las cosas fue que Nabucodonosor iba a ser el objeto o la herramienta para castigar al pueblo de Dios. Es que en Jeremías 43:10 leemos de esta manera. Y diles, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, he aquí, yo enviaré y tomaré a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y pondré su trono sobre estas piedras que he escondido y extenderá su pabellón sobre ellas. Ok. Entonces aquí primeramente entendemos desde Jeremías que precisamente Nabucodonosor era un siervo del Señor. Él mismo lo dice. Ahora, ¿qué es un siervo, verdad? La palabra misma nos lo dice, alguien que sirve a alguien más. En este caso, el Señor designó que Nabucodonosor iba a ser su siervo. Por lo tanto, Nabucodonosor está sirviendo al Señor para traer castigo sobre el pueblo de Dios. Qué bonito es que primeramente entendemos que Nabucodonosor era siervo del Señor. El que alguien sea siervo o que sirva no quiere decir necesariamente que es salvo, ¿verdad? Entonces, ¿por qué pensé en este versículo, en esta cita primeramente? Es porque necesitamos primeramente establecer
que si Nabucodonosor hizo algo mal contra el pueblo de Dios, bueno, lo castigó, fue porque Dios así lo designó. Dios así lo designó. Es que ahora vamos a ver qué tan malo y qué es lo que pasaba con Nabucodonosor. Vamos a Daniel, que creo que ahí es donde nuestra hermana Lupita lo encontró. Daniel 4, versículos del 19 al 37. Sí vamos a leer un poquito, hermanos, porque vale la pena que nosotros entendamos claramente qué es lo que está sucediendo aquí. Daniel 4, del 19 al 37, nos dice así la palabra del Señor. Entonces Daniel, cuyo nombre era Belsasar, quedó atónito casi una hora y sus pensamientos lo turbaban. El rey habló y dijo: Belsasar, no te turben ni el sueño ni su interpretación. Belsasar respondió y dijo: Señor mío, el sueño sea para tus enemigos y su interpretación para los que mal te quieren. Ahora recuerde, aquí es cuando Daniel está interpretando el sueño al rey Nabucodonosor acerca de un árbol que el rey Nabucodonosor soñó y que nadie más le pudo interpretar, y por eso mandó llamar a Daniel. Y aquí también en la lectura nos hace saber que Daniel era, para ese momento ya era el líder, el jefe de los que interpretaban sueños. Entonces lo manda a llamar y le dice, ¿verdad? Que le diga qué es lo que dice su sueño. Y entonces dijo: el árbol que viste, versículo 20, continuamos ahí, el árbol que viste crecía y se hacía fuerte, y cuya copa llegaba hasta el cielo y que se veía desde todos los confines de la tierra, cuyo follaje era hermoso y su fruto abundante, y en que había alimento para todos, debajo del cual moraban las bestias del campo, y en cuyas ramas anidaban las aves del cielo. Tú mismo eres, oh rey, que creciste y te hiciste fuerte, pues creció tu grandeza y ha llegado hasta el cielo, y tu dominio hasta los confines de la tierra. Esa es toda la fortaleza que tenía Nabucodonosor, porque así lo permitió Dios. Versículo 23, y en cuanto a lo que el rey, en cuanto a lo que vio el rey, un vigilante y santo que descendía del cielo, y decía: cortad el árbol y destruidlo, mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra, con ataduras de hierro y de bronce en la hierba del campo, y sea mojado con el rocío del cielo. Cortad el árbol y destruido, mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra, con atadura de hierro y de bronce en hierba del campo, y sea mojado con el rocío del cielo, y con las bestias del campo sea su parte, hasta que pasen sobre él 7 tiempos. Esta es la interpretación, oh rey, y la sentencia del Altísimo, que ha venido sobre mi señor el rey, que te echarán de entre los hombres, y con las bestias del campo será tu morada, y con hierba del campo te apacentarán como a los bueyes, y con el rocío del cielo serás bañado, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres, y que lo ha dado a quien él quiere. Ahora quiero que usted ponga atención en esta parte, porque en esta parte precisamente es donde el Señor nos aclara que a Nabucodonosor, siendo su siervo, lo castigó por haber hecho maldad contra el pueblo de Israel, ¿verdad? Porque acuérdese que el Señor en Jeremías nos dice que nadie del que le hizo mal al pueblo iba a ser librado, todos iban a ser castigados, aun cuando el Señor así lo había designado. Entonces, a Nabucodonosor lo iba a castigar, y su castigo iba a ser ¿por qué? No, ahorita nos va a decir la lectura por qué. ¿Y cuál va a ser el castigo? Que 7 tiempos, cualesquiera que sea el término de 7, hay personas que lo interpretan de muchas maneras: 7 días, 7 años, 70 años, no sé cuál es la interpretación, pero son 7 tiempos bíblicos, y de acuerdo a esos 7 tiempos bíblicos, el rey Nabucodonosor iba a estar, de acuerdo al sueño interpretado por Daniel, como bestia entre los animales del campo, ¿verdad? Aquí a las bestias se referían normalmente a los animales con los que
hacían el arado, o la yunta y todo esto. Iba a comer del campo, iba a estar bajo el rocío, se iba a mojar y todo esto, ¿verdad? Hasta que reconozcas que el Altísimo tiene dominio sobre todos los hombres. Y en cuanto a la orden de dejar en la tierra la cepa de las raíces del mismo árbol, significa que tu reino quedará firme luego que reconozcas que el cielo gobierna. Ah, ¿se da cuenta? El Señor le permite a Nabucodonosor que después en el sueño, ahorita estamos hablando solamente del sueño, que él reconozca que Dios es el Dios todopoderoso y Él es quien gobierna, entonces va a recobrar sus sentidos y va a recuperar su reino. Qué hermosa esta situación que nos deja ver la Biblia de la bondad de Dios sobre Nabucodonosor. Y versículo 27, por tanto, rey, acepta mi consejo. Y quiero que subraye este versículo 27 en su Biblia. Por tanto, rey, acepta mi consejo, tus pecados redime con justicia. ¿Se da cuenta? Desde los tiempos del Antiguo Testamento ya sabíamos que el hombre pecador es un hombre que es injusto. Y en este caso, Daniel le dice, porque has sido pecador, redime tus pecados con justicia y tus iniquidades haciendo misericordia para con los oprimidos, pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. Recuerda lo que estamos estudiando en Job. ¿Cómo creían sus amigos? Esto te está pasando porque hay pecado en tu vida, porque hay pecado en tu vida. Bueno, este conocimiento también venía aquí en el caso de Daniel. Rey, si te arrepientes de tus pecados y haces misericordia a los demás, probablemente el Señor no va a traer a esto. No va a traer esto sobre ti, ¿verdad? Dice, todo esto vino al rey Nabucodonosor, todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor, versículo 28. Al cabo de 12 meses, paciendo en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para la casa real con la fuerza de mi poder y para la gloria de mi majestad? ¿Se da cuenta ahora qué sucede con el rey? Fíjese bien lo que está. Habló el rey y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué? Recuerda cuando en los versículos anteriores, ¿por qué fue el sueño? Porque él se engrandeció. Dice, no reconoció que Dios, para que sepas que Dios es quien gobierna. Sin embargo, ¿qué le pasó cuando le interpretaron el sueño? Le pasó, ¿verdad? Como a usted le pasaba y a mí cuando íbamos a la escuela, decían los profesores, te entra por un oído y te sale por el otro. Bueno, probablemente a usted no, pero a mí sí. Y no es que me siento orgulloso, al contrario, me siento apenado. Pero sin embargo, el rey Nabucodonosor no puso esto, no lo valoró, y en la primera oportunidad, dice, después de un año, al cabo de 12 meses, paseando en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? ¿Para qué fue edificado? Todo para sí mismo. ¿Qué estaba demostrando el rey Nabucodonosor? Un orgullo tremendo. Un orgullo tremendo. Y recuerde que la Biblia nos dice constantemente que si hay algo que Dios no tolera, que si hay algo que Dios no soporta, es al orgulloso de corazón. Versículo 31. Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo. A ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti. Y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y con los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres, y lo da a quien él quiere. ¡Wow! ¡Qué lección tan más tremenda! Te lo advertí, y tú no hiciste caso. Te levantaste, ¿verdad?, con tu gran orgullo, y ahora vas a vivir lo que soñaste, 7 meses. Y el versículo 33, en la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor, y fue echado de entre los hombres, y comía hierba
con los bueyes y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como plumas de águila y sus uñas como las aves. Mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Si usted quiere saber si Nabucodonosor fue salvo, efectivamente, Nabucodonosor fue salvo. El versículo 34 nos lo dice. Dice, mas al fin del tiempo yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre. Esta es una declaración de salvación por fe, el creer directamente en Dios Todopoderoso. Ahora recuerde, en el Antiguo Testamento nosotros no teníamos el Nuevo Testamento. Quiere decir que el Señor Jesucristo todavía no había venido a redimirnos. Entonces, ¿cómo es que eran salvos? ¿Cómo era que eran salvos, verdad? Antes de pasar ahí, déjeme ir una vez más a Daniel 5, versículos del 17 al 21, y ahí tiene otra vez otra interpretación del sueño. 5, del 17 al 21, dice la palabra del Señor. Entonces Daniel respondió delante del rey, tus dones sean para ti, da tus recompensas a otros, leeré la escritura del rey y le daré la interpretación. Ahora, esta es la interpretación de la escritura en la pared, y ya no es para Nabucodonosor, pero quiero que leamos. Y le daré la interpretación. El Altísimo Dios, oh Rey, dio a Nabucodonosor tu padre el reino y la grandeza, la gloria y la majestad. Y por la grandeza que le dio, todos los pueblos, naciones, lenguas, temblaban y temían delante de él. A quien quería mataba y a quien quería daba vida, engrandecía a quien quería y a quien quería humillaba. Ahora usted entiende que fue Dios, ahora sí le queda bien claro, quien permitió que Nabucodonosor hiciera todo esto para castigar a su pueblo, ¿verdad? Mas cuando su corazón se ensoberbeció, ahora, aquí está por qué vino el castigo sobre Nabucodonosor. Cuando su corazón se ensoberbeció y su espíritu se endureció en su orgullo, fue depuesto del trono de su reino y despojado de su gloria. Y fue echado de entre los hijos de los hombres, y su mente se hizo semejante a las bestias, y con los asnos monteses fue a comer como el buey, y su cuerpo fue mojado en el rocío del cielo, hasta que reconoció que el Altísimo Dios tiene el dominio sobre el reino de los hombres, y que no pone sobre él al que le place. Y tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón. Este ya es otro tema, ¿verdad? Tú, su hijo Belsasar, viste lo que le pasó a tu papá y no humillaste tu corazón. Estos versículos últimos que le leí, del 20 al 21, nos dice efectivamente, nos recalca por Daniel mismo ahora, que efectivamente Nabucodonosor fue puesto como bestia, pero que reconoció al final que Dios es el Altísimo. Entonces nosotros podemos reconocer ahí que efectivamente Nabucodonosor fue salvo. Ahora, ¿cómo podemos saber que Nabucodonosor fue salvo? Bueno, lo único que podemos saber es que en el Antiguo Testamento, como le estaba mencionando hace un momento, en el Antiguo Testamento las personas venían a ser salvos por fe, solamente por creer que Dios era el Dios Todopoderoso y que Él tenía poder. Usted va a recordar entonces a Abraham, ¿verdad? Abraham creyó y le fue contado por justicia. Y de ahí usted recuerda que en algunas predicaciones ya hemos mencionado a otros, a Jacob, a Isaac y a Rahab, que ya ni siquiera era del pueblo de Israel, ni siquiera era una mujer, vamos a llamarle decente, era una prostituta, con todo porque creyó en el Señor, fue salva por fe. Por tanto, si nosotros leemos en Efesios 2, 8 y 9, nos dice de esta manera, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe.
En el Antiguo Testamento bastaba que fueran salvos por fe, solamente que tuvieran la fe en que existía Dios y que era el Todopoderoso, era suficiente para creer. En el Antiguo Testamento ahora tenemos que reconocer que el Señor Jesucristo es quien paga por nuestros pecados y nos hace salvos, nos da la salvación porque creemos igualmente por fe en Él. Si usted quiere leer más acerca de la salvación por fe, vaya a Hebreos 11, que es Hebreos es el libro de la fe, y el versículo 11 es los héroes de la fe. Ahí usted va a encontrar a todos los que fueron, no a todos, pero a una lista de algunos que menciona Hebreos del Antiguo Testamento que fueron salvos por fe. Así es que la pregunta, mi interpretación, Edgar Velasco, de acuerdo a lo que acabamos de leer, de acuerdo a lo que sabemos por fe, de acuerdo a otros ejemplos bíblicos, es que el rey Nabucodonosor sí fue salvo porque creyó en el Dios Todopoderoso por fe. Espero le haya quedado claro. Sin embargo, déjeme decirle, amigo, que nos ves por primera vez, que tú probablemente no eres cristiano, no le has entregado tu vida a Cristo. Si tú no has creído por fe en que hay un Dios todopoderoso, tú no tienes la salvación. El ser salvo quiere decir que tú no tienes asegurada la entrada al cielo cuando tú mueras. Y esa es una tristeza. La gente morimos en cualquier momento. No hay previo aviso. No hay previo aviso. Y no vas a tener probablemente tiempo de arrepentirte. Es momento en que pienses si es necesario que hoy tú le entregues tu vida a Cristo y reconozcas que necesitas ser salvo. Bueno, ¿pero de qué capítulo? ¿De Daniel? Me dice aquí mi asistente en el 4:37 que también, versículo 4 de Daniel 4:37, también el rey Nabucodonosor declara nuevamente, ¿verdad? Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas tus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan en soberbia. ¿A quién andaba en soberbia? Él mismo, ¿verdad? Es que nuevamente en este versículo 37, también lo puede subrayar, gracias aquí a mi esposa, y usted también puede saber que de acuerdo a esto, son varios versículos, varias citas que nos confirman claramente que efectivamente el rey Nabucodonosor fue salvo. No así su hijo, no así su hijo. Qué tristeza, ¿verdad? Qué tristeza con su hijo. Bueno, espero que le haya quedado claro y que usted también se ponga las pilas. Todos los que nos están viendo, por favor, evite el orgullo, evite la soberbia en su vida. Es algo muy triste, es algo muy detestable, ¿verdad? No queremos que usted ande en esas cosas. Bueno, vamos a Job y no queremos que ande en eso porque efectivamente el Señor lo detesta. Olvídese de que a las personas nos caiga mal o no. Dios mismo detesta al soberbio. Vamos a Job capítulo 18 y estamos viendo, ¿verdad?, el estudio bíblico de Job, y ahora el título que le puse a este capítulo 18 fue Bildad, su amigo Bildad le reclama a Job. Me parece que sí fue, sí, le reclama a Job. Vamos a leer los primeros 3 versículos, como acostumbramos. Tendremos lectura, una oración y después continuaremos con el estudio. Dice así la palabra del Señor, Job capítulo 18, versículos del 1 al 3. Respondió Bildad suita y dijo: ¿Cuándo pondréis fin a las palabras? Entended y después hablemos. ¿Por qué somos tenidos por bestias y a vuestros ojos somos viles? Bendito Padre Celestial, gracias nuevamente, Señor. Gracias por darnos tu hermosa palabra. Gracias por darnos este libro tan interesante de la vida de Job.
Señor, que quién pudiera imaginar que cuando estamos viviendo algo en esta vida, en la tierra, sin que nosotros lo sepamos, también cosas en el cielo están sucediendo. Y es el caso de Job. Gracias porque ahora nos permites estudiarlo, Señor, abrirlo y poder entender lo que tú has hecho en la vida de él. Poder entender también cuáles son algunos de nuestros comportamientos de acuerdo a Job y de acuerdo a sus amigos. Te suplico, Padre, que en este momento tú envíes al Espíritu Santo a que obre en nosotros y podamos entender con claridad la enseñanza que tienes para nosotros esta tarde, que nos dejemos guiar por el Espíritu Santo. Hazme a mí dócil a la guía del Espíritu Santo para entregar claramente tu mensaje, pero que sea el Espíritu Santo, Señor, quien lo predique, que sea Él quien abre al corazón, que sea Él quien abre a la mente de cada uno de nosotros. Te amo, Señor, úsame como una herramienta, quiero ser una herramienta útil en tus manos, úsame para honra y gloria tuya. Te lo suplico en el bendito nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Bueno, como puede ver, Bildad suita se sintió herido, ¿verdad? Porque recuerda que Job les dijo en el capítulo anterior y en el previo también, que eran molestos, que no sabían de lo que estaban hablando, y entonces finalmente en este capítulo 18, Bildad, ahora recuerde que Bildad es el nombre, suita en este caso es a los que pertenece. No quiere decir que ese es su apellido, es del lugar donde pertenece o a la tribu de la que pertenece. Y dijo, ¿cuándo pondréis fin a las palabras? Ahora recuerde, nosotros en México tenemos un dicho, ¿verdad? Que dice, de lengua me echo 2 tacos o un taco, no sé ya cómo va, ya se me olvidó. Creo que sí dice un taco, ¿verdad? De lengua me echo un taco. Como diciendo, con palabras puedo decir lo que tú quieras. Sin embargo, demuéstralo, hazlo. Entonces, Bildad le dice algo similar a Job, dice, ¿cuándo pondréis fin a las palabras? Ya deja de tanta habladería. No es la primera vez, ¿verdad? Job también los acusó a ellos de que era mucho, mucho hablar. Dice, ustedes hablan y me acusan, pero ¿dónde están las pruebas? Y ahora Bildad se la voltea a Job. Dice, bueno, tú te justificas y te justificas y te justificas, pero ¿por qué estás en ese estado? ¿Se da cuenta? Dice, ¿cuándo pondréis fin a las palabras? Entended y después hablemos. Como diciendo, mira, primero entiende que entra en razón y después vamos a hablar, después vamos a platicar. ¿Por qué somos tenidos por bestias y a vuestros ojos somos viles? Porque Job les llamó de esa manera. Dice, ¿por qué nos llamas de esa manera? O tú que te despedazas en tu furor, será abandonada la tierra por tu causa, y serán removidas de su lugar las peñas. Claro que Bildad le hace una pregunta muy cierta a Job. Le hace, ¿tú qué crees que enojado estás diciendo todo esto en tu furor? ¿Crees que porque tú estás enojado, la tierra va a cambiar su forma? Los montes se van a deshacer porque tú estás enojado. Dice, va a abandonar la tierra por tu causa y serán removidas de su lugar las peñas. ¿Tú crees que porque tú hablas así? Lo que le está queriendo decir Bildad a Job es no porque tú te enojes y nos quieras hacer sentir que en ti no hay pecado, no lo hay. Cuando realmente las pruebas son otras porque tú estás en esa condición. Eso es lo que le está queriendo decir Bildad a Job, ¿verdad? Le dice, no porque tú te enojes, la tierra va a cambiar. Ciertamente la luz de los impíos será apagada y no resplandecerá la centella de su fuego. Ahora Bildad va más allá. Y ahora está amenazando a Job de muerte. No que él lo va a matar. Pero dice, ciertamente la luz de los impíos. Quiere decir, se está refiriendo a la vida de los impíos y él está calificando, recuerde usted, él y sus 2 amigos están calificando a Job de un impío, de un pecador y por eso está en esa condición. Entonces le está diciendo, ciertamente tu vida va a acabar. Dice, ciertamente la luz de los impíos será apagada. Ese es el castigo de los pecadores, ¿verdad? Y no resplandecerá la centella de su fuego. Luz se oscurecerá en su tienda y se apagará sobre él su lámpara. Todo finalmente va a llegar ¿a qué?
a un fin, que es la oscuridad. Recuerde que, no sé si usted ha notado, hay personas que no toleran la luz. Hoy en día hay muchas personas que con las nuevas luces de LED no toleran y todo. Ciertamente en las noches los carros cuando traen esas luces son muy molestas, ¿verdad? Pero la luz normal, yo tengo compañeros que entran al laboratorio y tenemos una iluminación bastante buena, voy a decirle yo. ¿Por qué? Porque trabajamos con componentes electrónicos muy pequeñitos que en algunas ocasiones para instalarlos necesitamos microscopios, ¿verdad? Y a mí no me molesta la luz, no me molesta. En mi casa, cuando llegamos no había luz en el techo, solamente había lámparas en las esquinas, 2 lámparas. Y decíamos mi esposa y yo, no queremos luz en el techo, que toda la casa esté bien alumbrada. Bueno, empezamos a notar que muchos americanos no les gusta la luz, les gustan solamente pequeñas, ahí como casi luz de vela, y ahí están en una esquina leyendo sus libros, y yo digo, qué incómodo. Y un compañero va y me dice, oye, apaga las luces, ¿no te molesta tanta luz? Le digo, no, no, al contrario. Y me dice, a mí me pone de mal humor, me hace sentir mal tanta luz. Y dije, wow. Le digo, no, al contrario, a mí me agrada la luz, le digo, me hace sentir bien. Bueno, Bildad hace esta relación de que lo bueno es la luz y es parte de la vida. Y cuando la luz falta, la vida se apaga y se agota. Y es parte de lo que le sucede al malo, ¿verdad? La luz se oscurecerá, versículo 6, en su tienda y se apagará sobre él su lámpara. Sus pasos vigorosos serán cortados y su mismo consejo lo precipitará. Ahora, fíjese bien, esto es el impío. Está hablando de lo que le va a pasar al impío porque está acusando a Job del impío. Sin embargo, nosotros sabemos que al pecador sí le suceden estas cosas, ¿verdad? ¿Qué va a pasar con su paso vigoroso? Serán cortados. Quiere decir que no van a vivir una vida larga porque son malvados. Serán cortados y su mismo consejo lo precipitará. Ellos dan consejo y su consejo va a ser en contra de ellos, ¿verdad? Lo precipitará. Porque red será echada a sus pies y sobre mallas andará. Ahora, ¿qué se refiere con esto de red y mallas? Recuerde que en el Antiguo Testamento cuando le habla de redes, cuando le habla de lazos, son trampas que usaban para cazadores. Entonces dice que se las van a poner, le van a poner trampas para atraparlo y va a andar caminando sobre ellas. Lazo prenderá su calcañar, se afirmará la trampa contra él. ¿Por qué? Porque es un pecador. Su cuerda está escondida en tierra y una trampa le aguarda en la senda. Lo mismo que ellos hacen de poner trampas para robar, para hacer cosas, lo mismo le espera a ellos, es lo que nos está dando a entender Bildad. De todas partes lo asombrarán temores y le harán huir desconcertado. De todas partes, ¿cómo dice? De todas partes lo asombrarán temores. ¿A qué se refiere, hermanos? El que nada teme, el que nada debe, nada teme. Si usted vive una vida bien, usted no roba, no mata, no ha hecho nada mal, usted ve venir a la policía y usted no le da ningún temor, ¿verdad? Porque usted va a tener temor. Pero cuando usted está viviendo una vida deshonesta, usted está cuidando todo el tiempo. No me vayan a venir a agarrar porque están diciendo eso y está todo el tiempo, es a lo que se refiere. Dice, está constantemente cuidando las espaldas y no vive tranquilo. Dice, de todas partes lo asombrarán temores. ¿Por qué? Porque sabe que en él hay maldad, que hizo algo indebido. Y le harán huir desconcertado. Serán gastadas de hambre sus fuerzas y su lado estará preparado, y a su lado estará preparado quebrantamiento. Siempre va a andar huyendo y va a estar completamente todo el tiempo, alguien lo va a querer quebrantar. La enfermedad roerá su piel y a sus miembros devorará el primogénito de la muerte. Ahora, aquí ya van más, si se puede decir, más directos contra Job.
Recuerde cómo es la condición de Job, cómo está su piel, agusanada y llena de llagas. Todavía Job no está sano. Y ahora él le dice, bueno, a los malos que les pasa esto, también les pasa el otro. Sus miembros van a ser devorados, ¿verdad? ¿Por quién? Por el primogénito de la muerte. Finalmente, ¿qué es lo que le están diciendo? Se va a morir. Te vas a morir, Job. Ahora es algo que Job desconoce, no. Porque en los capítulos anteriores, Job dice, creo que ya está cerca la muerte. Ya mis días están contados. Ya. Y ahora ellos dicen, todavía estás aquí, pero si no te arrepientes te vas a morir. Su confianza será arrancada de su tienda y al rey de los espantos será conducido. Fíjese bien todo lo que, por lo que pasan los malvados. Constantemente no tienen confianza. Usted piense, por ejemplo, mucha gente admira a los narcotraficantes, ¿verdad? Que porque tienen muchísimo dinero y pueden comprarse lo que quieran y pueden tener las mujeres que ellos quieran y los carros que ellos quieran. Es lo que la gente ve. Sin embargo, no ve que un narcotraficante nunca puede vivir tranquilo. Nunca. Porque aún sus guardaespaldas, sus mismos guardaespaldas, están pensando en el momento en el que lo puedan matar y ellos tomar posesión del liderazgo. Y ahora ser ellos los ricos. No sé si usted lo había pensado. Eso no es una situación agradable. Todo el tiempo se están cuidando las espaldas. No duermen en el mismo lugar todo el tiempo. Andan de casa en casa, de estado en estado. Constantemente están moviendo para que no los vayan a agarrar, para que no los vayan a encontrar sus enemigos y aún de su propia gente se tienen que cuidar. Qué terrible. Bueno, es lo que nos está dando a entender Bildad. Su confianza será arrancada de su tienda y al rey de los espantos será conducido. En su tienda morará como si no fuese suya. Piedra de azufre será esparcida sobre su morada. Qué feo, ¿verdad? ¿Usted ha pensado en esas personas como el que le decía yo de un narcotraficante? Tienen casas, ¿verdad? Supuestamente con todos los lujos, pero realmente no las disfrutan. Nunca están solos en su casa. Siempre hay guardias por todas partes cuidándolos, supuestamente. Y lo mismo dice, su tienda morará como si no fuese suya. Vive en su tienda, pero no la conoce como suya, no la disfruta como suya, ¿verdad? Piedra de azufre será esparcida sobre su morada. Abajo se secarán sus raíces y arriba serán cortadas sus ramas. Va a ser completamente destrozado. Su memoria perecerá de la tierra y no tendrá nombre por las calles. Bueno, se acostumbra, ¿verdad?, que cuando alguien muere con fama, tal vez se nombra una calle en su nombre. Bueno, esta no era esta no es la excepción. En aquel entonces también dice que moriría y nadie se va a acordar de él, ni siquiera el nombre en una calle, y no tendrá nombre por las calles. De la luz será lanzado a las tinieblas y echado fuera del mundo. Y esta es una realidad, ¿verdad? Ahora conocemos por el Nuevo Testamento que lo que le espera a los malvados es el lago de fuego eterno. No tendrá hijo ni nieto en su pueblo, ni quien le suceda en sus moradas. Y esto verdaderamente es una tristeza ahora con los jóvenes hoy en día, los matrimonios hoy en día, donde ya no quieren tener hijos. Dice, aquí era un castigo, vea. El no tener hijo, el no tener nieto era un castigo. Hoy en día ellos mismos adoptan esa posición de no tener hijos. He escuchado varias parejas tristemente que dicen que ellos no tienen por qué compartir su dinero con unos hijos, que tal vez van a salir ingratos. O sea, yo no voy a trabajar para ellos, yo trabajo para mí mismo y mi esposa. Nos vamos a divertir, vamos a viajar, y no piensan en los hijos, ¿verdad? Tristemente muchas veces lo logran, tristemente muchas veces no. Porque antes de que pudieran disfrutar su retiro y su dinero como ellos piensan, vienen las enfermedades y acaban muriendo antes de disfrutar aquello.
Dice, continúa Bildad en el versículo 20. Sobre su día se espantarán los de occidente y pavor caerá sobre los de oriente. Ahora vea qué tan mal le va a ir a estos malvados, que otras personas de otras áreas los ven como ejemplo y se espantan de lo que les ha acontecido. Así es. Ciertamente tales son las moradas del impío, y este será el lugar del que no conoció a Dios. Qué tremenda forma de terminar el versículo, el capítulo. Aun cuando Bildad le está aplicando esto a Job y le está queriendo hacer creer que él es esta persona a quien Bildad está interpretando, a quien está diciendo quién es, aun cuando Bildad está haciendo eso, usted lo puede aplicar a usted mismo. Esas características usted las puede aplicar a usted mismo. ¿Por qué? Porque si usted es ese malvado, no le voy a decir que usted haga todo lo que Bildad dijo, pero es suficiente con que usted viva en pecado y que no haya reconocido al Hijo de Dios, el Señor Jesucristo, como su Salvador, para que usted tenga el mismo fin del versículo 21. Ciertamente tales son las moradas del impío, y este será el lugar del que no conoció a Dios. Aprovecho para preguntarte, ¿tú conoces a Dios o solamente has escuchado de Dios? El escuchar de Dios es muy diferente al conocer de Dios. Todas las personas que tú le preguntes te van a decir que sí, que ellos conocen a Dios, que ellos han escuchado de Dios, pero nadie lo conoce. Ninguna de esas personas lo conoce hasta que vienen al conocimiento del Hijo de Dios, del Señor Jesucristo. Entonces es cuando ellos se dan cuenta y nos damos cuenta en qué vida de pecado habíamos estado viviendo. El Señor en esta tarde te está dando a ti, amigo, que no eres cristiano, te está dando la oportunidad de que tú no seas como las personas que describe Bildad, sino que tú seas como Job, como el rey Nabucodonosor, una persona que reconoce que Dios es el Dios Todopoderoso y que es Él quien da la vida o quien te envía al lago de fuego eterno. No porque Él te quiere enviar, es porque te dio la oportunidad de que reconocieras a su Hijo Jesucristo como Salvador y tú lo rechazaste. Y ese pecado es el único pecado que la Biblia nos dice que Dios no perdona. El rechazo de su Hijo Jesucristo. Esta noche Él te está invitando a que tú le recibas como Salvador. Y amigo cristiano, el Señor también nos está llamando a través de este estudio a que revisemos nuestra Biblia, nuestra vida, y que nos analicemos y veamos si nosotros estamos siendo como Bildad y sus amigos, que nos creemos por encima de los demás y no somos capaces de pensar que probablemente el Señor le está permitiendo a alguien pasar por una prueba en lugar de un castigo. Si es el caso, es momento en que tú también le pidas al Señor que te ayude a que no pienses mal de otros, sino que pienses en ti primero y te analices y después ofrezcas ayuda, no que apuntes tu dedo. En este momento yo voy a hacer una oración, amigo, que nos ves por primera vez o segunda vez. A través de esta oración yo te voy a dar los elementos que tú necesitas para pedirle al Señor Jesucristo que sea tu Salvador. Tú lo tienes que hacer con tus propias palabras y con tu propio convencimiento, convicción, de saber que eres un pecador y que tú se lo dices a Él, no a mí. Tú no se lo tienes que confesar a ningún hombre, pero sí se lo tienes que confesar al Dios Todopoderoso. Y eso se hace a través de una oración. Y es una oración de hombres y mujeres valientes, donde se requiere arrepentimiento
y reconocimiento de que le hemos fallado a Dios. Vamos a inclinar nuestros rostros, cerramos nuestros ojos y hablamos con el Dios Todopoderoso y le decimos: bendito Padre Celestial, esta noche reconozco, Señor, reconozco que he vivido en pecado, continuamente he pecado y ahora entiendo que los pecados te ofenden y que los pecados me mantienen alejado de ti y no podemos tener una comunión. Pero también he aprendido que los pecados me dan la entrada directa al infierno. Y yo no quiero ir a morar ahí. No quiero vivir la eternidad en el infierno. Señor, apiádate de mí. Reconozco esta noche que soy un pecador y que tu Hijo Jesucristo es el único que me puede rescatar. Lo reconozco como mi Salvador. Reconozco que eres tu único Hijo y que ha venido a sufrir en la cruz del Calvario el castigo que yo debí de haber sufrido. Perdóname, Señor Jesucristo, por el dolor que te he causado. Te acepto como mi Salvador en este momento. Padre Celestial, escribe mi nombre en el libro de la vida eterna. Séllame con el Espíritu Santo y no permitas que me aleje más de ti. Quiero ser tuyo por la eternidad. En el bendito nombre de la hora mi Salvador, el Señor Jesucristo, en este bendito nombre oro. Amén. Espero usted haya orado y le haya entregado su vida a Cristo y haya pedido perdón por sus pecados. Bueno, antes de ser despedidos, déjeme recordarle que pasado mañana, 4 de febrero, tendremos la Cena del Señor. Si usted no va a poder reunirse en alguna iglesia, en alguna congregación donde tienen la Cena del Señor, por favor, prepárese para tomarla con nosotros. Pero déjeme alentarle, si es posible, haga un esfuerzo por asistir a una congregación donde usted pueda convivir con los hermanos en la fe y participar de la Cena del Señor con ellos. Recuerde, 4 de febrero, Cena del Señor, prepárese con un vasito de jugo de uva y una galletita sin levadura. Fuera de esto no tenemos nada más, ¿verdad? Vamos a ser despedidos entonces con palabra de oración. Bendito Padre Celestial, gracias te doy, Señor, porque nos has permitido estudiar tu palabra. Gracias porque podemos entender con claridad, Señor, que tú eres un Dios todopoderoso y que tú no te riges por lo que los hombres digan o pretendan, sino, Señor, tú eres el todopoderoso, el omnisciente y el omnipresente Dios. Gracias por amarnos y gracias por darnos al Señor Jesucristo. Ahora te pido, Señor, que tú continúes con aquellos como la familia Luna Velasco, en estos momentos de separación temporal, en que están despidiendo al hermano Javier Luna, que tú les levantes su ánimo, Señor, sabiendo, Señor, y confiando en las promesas que tú tienes para cada uno de nosotros. Gracias, Padre Celestial, te amo y te agradezco estas cosas. En el bendito nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro oro. Amén. No se vaya, tenemos un anuncio para usted, que Dios le bendiga. Estos son algunos anuncios. Nos puedes seguir en nuestra página de YouTube en el canal Predicaciones Bíblicas. Te invitamos a que nos visite los domingos a la 1 p.m. en la Primera Iglesia Bautista de Big Rock y a las 6 de la tarde en la Iglesia Bautista del Calvario. Ambos servicios son transmitidos en vivo en Facebook y YouTube. Estas son las direcciones de las iglesias. Todos los viernes a las 7 p.m. tenemos estudios bíblicos. Estos son solamente transmitidos en línea. Esperamos que nos vuelvas a acompañar. Será una bendición para ti y para nosotros.